Saludo con mucho afecto a mis compañeras que conforman también junto con un servidor esta mesa de discusión, a mi colega, la ombudsman de Nuevo León, la maestra Minerva Martínez Garza, y a la directora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aclaro, de la Comisión Nacional, no de la Comisión del DF, la licenciada Lucía Rodríguez. A todos ustedes por su atención, muchas gracias. Yo sé que ha sido un día intenso, pero de verdad con muchos resultados. Y aprovecho también esta oportunidad para hacer un reconocimiento por ese gran desempeño, por esta gran convocatoria y por su extraordinario alcance de organización de nuestra anfitriona, la maestra Rosa Elba, a quien de verdad ha hecho un gran esfuerzo y creo que tendrá importantes resultados. El tema, como ya se ha dicho, es muy trascendental, muy importante. Siento que a los que somos defensores de derechos humanos nos corresponde un papel muy importante, aunque debemos de reconocer que dentro de nuestro ámbito de competencia, que es conocer de asuntos que por probables violaciones de derechos humanos cometidos por servidores públicos, en el caso de las comisiones o procuradurías estatales generadas por un servidor público estatal o municipal, en el caso de la Comisión Nacional por servidores públicos federales. Y muy bien claro es que este problema de violación a los derechos humanos del tema que nos ocupa es generado normalmente por particulares en perjuicio de niñas o niños. Y no como muchos códigos en el Estado, en las distintas entidades federativas del país lo establecen, inclusive en contra de los progenitores, en contra de los cónyuges. Y no es en contra de los progenitores y de los cónyuges, es en contra del menor de edad, niña o niño o adolescente, porque al final de cuentas es a quien se afecta. Hemos escuchado el día de hoy la lectura y la exposición de lo que contemplan varios ordenamientos jurídicos, entre ellos, de forma muy importante, los instrumentos internacionales. Yo creo que es ahí donde debe de estar el principal compromiso del Estado mexicano, como lo hacen en otras naciones, de garantizar, de establecer los mecanismos jurídicos, los mecanismos legislativos efectivos, para de verdad garantizarle ese derecho que tiene todo menor de edad y que está contemplado con toda claridad en la Convención de los Derechos del Niño, así como en diversos instrumentos, tal como lo mencionó la maestra Minerva Martínez. Ella habla de 67 instrumentos internacionales, algunos obligatorios, otros únicamente declarativos, la gran mayoría sí lo son obligatorios, que ahí quedan muy claros los compromisos que el gobierno mexicano, que el Estado mexicano asumió, y que además muchos de ellos, en su gran mayoría, fueron ratificados por el Senado de la República y que por consecuencia son ley suprema en nuestro país, de conformidad a lo que dispone el artículo 133 de la Constitución. No únicamente lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las constituciones locales, en las leyes federales y locales, sino que lo que dispongan los instrumentos internacionales. Y México ha asumido una serie de compromisos que de ninguna forma se pueden desestimar ni se pueden estar pasando por alto. Y así como ellas lo mencionaron, yo aquí nada más quiero hacer referencia a dos artículos muy importantes, creo yo, de la Convención de los Derechos del Niño. El artículo 9 dice: los estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando a reserva de revisión judicial las autoridades competentes determinen de conformidad con la ley los procedimientos aplicables que tal separación es necesaria en el interés superior del niño.
Y por otra parte, el artículo 19 de esta misma convención, que es obligatoria para México, que es ley suprema, que no es una serie de buenos deseos, sino que es ley que debe de observarse en nuestro país, dice: los estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio. Y habla también de abuso físico-mental, pero al hablar de toda forma de perjuicio, desde luego que estamos comprendiendo la figura jurídica que comprende o que es materia del presente Congreso Internacional. Por consecuencia, ahí es donde se debe de trabajar. Y dentro de la práctica que un servidor ha tenido tanto en mis 19 años que estuve como abogado postulante y que también ejercí en esta materia del derecho familiar, y que creo que coincidiré con todos los que están en este momento también ejerciendo en esta práctica del derecho. Y además en lo que me ha tocado ver, fíjense nada más, el año pasado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos otorgamos 249 asesorías a madres o padres, en su gran mayoría madres de familia, que acudieron de forma desesperada ante situaciones en donde se estaba dando ese impedimento de parte de uno de los cónyuges a convivir, a permitirle al menor que conviva con el otro de los padres, que claro que se le está violando un derecho humano, y que la comisión, no obstante que tenemos una visitaduría especializada en asuntos de grupos vulnerables, donde atendemos asuntos de niñez, no podemos ir más allá, más que dar la asesoría, más que dar ese trámite y vigilar que las autoridades hagan su trabajo adecuadamente, que también hay que decir, las autoridades competentes en el país no están haciendo el trabajo de forma efectiva, no están cumpliendo con esta Convención de los Derechos del Niño. ¿Por qué? Porque hay muchos pretextos. Se dice que falta presupuesto, y es cierto. En ninguna de las áreas de la función pública tenemos el presupuesto económico suficiente, pero no puede ser pretexto para que no cumplamos con nuestra función. Se dice que se dan muchas facultades o muchas atribuciones o muchas concesiones a todas estas autoridades, llámese de DIF, llámese de consejos de familia, llámese de tanto a nivel estatal, federal, municipal. Por ejemplo, en Jalisco hay un Consejo Estatal de Familia que se le deriva toda la protección y todo el amparo de los derechos de las niñas o niños cuando se encuentran en algún conflicto o son motivo de esa violencia, o se les están violando de alguna forma sus derechos, y está conformado únicamente por 30 personas para todo el estado. Ni siquiera para dar seguimiento a todos los casos de adopción les es suficiente, porque tienen 3 trabajadoras sociales para todo el estado. Y en la ley, en el Código Civil del Estado, y así pasa en la mayor parte de las entidades federativas, por no decir que en todas, llámese con la figura o el nombre que queramos, pero al final de cuentas no se puede dar cumplimiento con ello. Pero además nos enfrentamos a una serie de problemas también, como puede decirse en todo esto, que los procedimientos judiciales, la efectividad con la que actúan los jueces, a veces la indiferencia con la que actúan para reaccionar de forma inmediata y garantizarle esos derechos a las niñas y niños, es prácticamente nula, porque muchas veces pasan peores cosas, delitos aún más graves, por no actuar de forma inmediata, como lo marca nuestra Constitución, de una justicia pronta y expedita. Pero hay 2 problemas aún mayores que nos enfrentamos: la corrupción y la impunidad. La falta de credibilidad de la sociedad en las instituciones. Muchas madres o padres de familia prefieren no denunciar cualquier tipo de delito donde se esté afectando a un niño o a una niña por parte del otro progenitor, porque creen que acudir a las instituciones es ir a perder el tiempo y que no va a pasar absolutamente nada. Otros porque el acceso a la justicia es también cara,
y no se tienen los medios económicos. Pero también hay ese problema de la falta de cultura, y que creo que es parte también de la sociedad en donde debe de trabajarse. La sociedad no tiene por qué quedar callado, porque al final de cuentas, insisto, se está afectando ese derecho humano, ese derecho del menor a tener convivencia con sus padres. Igual que como lo hicieron mis antecesoras en el uso de la palabra, también quise realizar una especie de análisis comparativo, de estudio comparativo de los códigos penales, pero yo me quise enfocar a una parte muy específica